es que no hay verdad, que constantemente evolucionamos en el conocimiento y en el entendimiento, y lo que hay son niveles, ¿verdad? Una persona puede ser más comprensiva que otra con respecto a un tema específico, pero como ya hemos explicado aquí en otras clases, hay diferentes inteligencias, por lo tanto está el intelectual que lo ve desde el punto de vista objetivo, ¿verdad? Está el filosófico que lo ve desde el punto de vista de lo trascendente, ¿verdad? Está el emocional que lo ve desde el punto de vista de cómo eso se interrelaciona entre nosotros. Así que, y así sucesivamente hay diferentes visiones, por lo tanto, nadie tiene una realidad de las cosas. Tenemos diferentes visiones y por eso es importante la discusión, ¿verdad? El compartir de ideas, el no temer a que alguien cuestione inclusive los procedimientos, porque hay que aprender y aprendemos errando. Si la vida fuera todo bien, pues entonces nos hacemos invisibles, ¿no? Uno ve las cosas porque se distingue una de otra y es lo básico. Así que en la semana pasada Ada estuvo dando la clase, ¿verdad? Sobre la influencia del espíritu, ¿verdad? En las obsesiones, como ese medio ambiente fuera del mundo físico, populado, o sea, lleno de espíritus de diferentes naturalezas, principalmente unos que todavía no se han dado cuenta de que desencarnaron y están tratando de tener las mismas experiencias que tenían como cuando eran físicos, como esos espíritus al tratar de vivir la experiencia física encuentran afinidad con espíritus encarnados y de alguna manera logran acomodarse en el pensamiento desencarnado y conviven, conviven. Como consecuencia, pues le aplica y le pasa a ese encarnado muchas de sus características emocionales que entonces llevan a ese encarnado a adquirir y desarrollar una conducta que no es lo mejor esperado de un ser humano. Así que hoy vamos a presentar entonces qué causa, cómo ocurren esas obsesiones. Como dijo Ruth, esto lo hemos discutido antes, pero es importante que veamos lo que hemos visto antes para ver si lo vimos como debía ser. ¿Ve? Así que todos aprendemos, inclusive el profesor de hoy. Causas de la obsesión. ¿Qué es una obsesión o qué son obsesiones? Pues ahí esa imagen se ve como que hay elementos externos o seres externos que manipulan las actuaciones, ¿verdad? De los que están en el mundo físico. Y básicamente es una obsesión espiritual cuando espíritus ajenos, ¿verdad? Al mundo físico, porque ya desencarnaron, al querer experimentar experiencias del mundo físico a los que estaban acostumbrados, utilizan entonces mecanismos psíquicos mentales para influenciar la actuación del encarnado de manera que le sirva, que le provea ese beneficio que está buscando a través de esa conexión. ¿Quién tiene la responsabilidad de que eso no ocurra? Pues el encarnado. El encarnado, al vigilar sus pensamientos, al reconocer el grado de vibración que está ocurriendo en su ser y ajustarlo para evitar que entre en afinidad con esos espíritus que están buscando cómo manifestarse. Uno no se da cuenta. Bueno,
No se da cuenta porque no atiende sus pensamientos. En la medida en que uno atiende a sus pensamientos, entonces puede definir si lo que está pensando es lo que corresponde a sus ideas y a su entendimiento o está dirigiéndose en una idea diferente. En ese sentido, al darse cuenta que es una idea diferente, puede verificar si esa idea es buena o puede abandonarla porque no le lleva a un lugar adecuado. Así que es atención a lo que se piensa, atención a lo que se hace. Se dice que primero se piensa y luego se hace. Por lo tanto, al atender pensamiento evita acciones que son inadecuadas. Pero si no atiende el pensamiento, pues va a realizar acciones que lo pueden poner, ¿verdad?, en una situación difícil y lo puede llevar a realizar actuaciones que son no las esperadas por usted. Tenemos una definición de la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad?, que dice que la obsesión es una perturbación anímica producida por una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud, ¿verdad? En esa definición podemos ver que hay un efecto anímico, comportamiento del ser se transforma, que hay una idea fija, o sea, hay un impulso particular que lo está guiando, ¿verdad? Y esa idea fija y esa perturbación anímica, ¿verdad?, va condicionando sus actitudes y sus acciones. Así que, en cierto sentido, ¿verdad?, la definición a través de la Real Academia de la Lengua, pues, define lo que ocurre en una obsesión. Para el espiritismo, ¿verdad?, el espiritismo es más específico, ¿verdad?, porque aquí no menciona nada de que hay un espíritu envuelto, pero aquí sí. Para el espiritismo reconoce que hay espíritus, ¿verdad?, que logran tener dominio sobre algunas personas. Esta acción solamente a veces espíritus inferiores que tratan de dominar. Obviamente, ¿verdad?, se dice espíritus inferiores, aquí decimos que son ignorantes, ¿verdad?, espíritus que no reconocen su estado de evolutivo y entonces se dejan llevar por sus ideas y por sus emociones. Y en ese sentido, pues entonces logran influenciar y a veces hasta dominar el comportamiento de encarnados. La obsesión deriva siempre de una imperfección moral del obsesado que permite el dominio de un espíritu inferior. O sea que el que permite que eso ocurra es el encarnado. Ok. Hay obsesiones que hay que tratarlas médicamente. Bueno, el estado emocional que produce una perturbación anímica pues tiene diferentes componentes. Uno de los componentes es la medicina regular, que atiende, ¿verdad?, estados emocionales del ser a través de recursos, inclusive recursos con medicamentos. Además de la entrevista y la discusión, el descubrimiento de la idea de las personas, si la persona está perturbada anímicamente a un grado superior, pues entonces se le medica. Pero esa no es la solución, porque ese es meramente un contenido que se hace de la persona, ¿verdad? Porque al medicarse se le saca de su envolvimiento normal y se lleva a un estado controlado de respuesta. Y ese estado controlado de respuesta pues le priva de libre albedrío a esa persona. Así que es una ruta, pero tiene que ir asistida. Tiene que ir asistida. Por eso hay
Vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Los diferentes tipos de obsesiones y ahí entran pues ciertas condiciones que pueden obedecer a una obsesión de un espíritu externo o puede ser anímica, ¿verdad? Así que hay que ver eso. Bueno, sigamos aquí. Eh, citamos entonces, ¿verdad? A Alan Kardec en el libro de los medios, donde establece, ¿verdad?, que los espíritus inferiores son los que intentan acceder y impulsar acciones en un espíritu encarnado. Y también en la Génesis capítulo cuarto, el ítem 46, ¿verdad?, que establece que la obsesión deriva, ¿verdad?, de siempre, ¿verdad?, de la imperfección moral de un espíritu encarnado, que permite el dominio del espíritu inferior. Seguimos con la causa de la obsesión. La obsesión es una relación bilateral de una parte. O sea, es bilateral. De una parte alguien debe y de la otra parte alguien se cree que debe cobrar lo que le debe. Al establecerse esa interrelación, tú me debes y te quiero cobrar, ¿verdad? Pues entonces se inicia la posibilidad de obsesar a ese ser. Es una relación donde existe, aun cuando hay diferentes niveles de responsabilidad, un vínculo recíproco que divide la culpa entre agresores y agredidos. ¿Por qué ambos son culpables? Porque en el juego de la vida yo actué contra ti en algún momento y en la continuación de ese juego de la vida yo actúo, ¿verdad? El otro actúa sobre mí por lo que yo le causé. Así que miramos así en diferentes estados de encarnado, actuamos y afectamos. A veces no sabemos a quién afectamos, pero el que se siente afectado puede entrar en un estado mental que diga, quiero cobrar lo que me hicieron. Y cuando descubre a esa persona en una vida posterior, sea encarnado o desencarnado, intenta cobrar la deuda que entiende que hay. Así que hay es recíproca, una responsabilidad recíproca, porque en un momento dado fuimos agresores y en otro momento fuimos agredidos. Sí, por favor, el micrófono. Ya mismo. Ya, este, en la, cuando se establece ahí que la obsesión es una relación bilateral, ¿verdad? Me surge entonces una duda y pregunto, desde la perspectiva de que hemos aprendido que los espíritus cuando desencarnan no cambian su mentalidad, su nivel de evolución no cambia, no ocurre un milagro de que pues ya no tiene materia, ahora es un ser de mucho conocimiento, un ser avanzado, ¿no? Sino que se mantiene en el mismo nivel de evolución en que cual se encontraba cuando estaba encarnado, quizás con más libertad, porque el físico, pues obviamente de alguna manera reprime las libertades del ente espiritual. Pero desde esa perspectiva, por ejemplo, los hermanos que han estado acostumbrados viviendo en la supremacía, viviendo siempre encarnando en posiciones de poder para beneficiarse, que son espíritus viciosos del poder. Esos hermanos, cuando están desencarnados, no pueden también a nivel colectivo tratar de frenar los procesos de desarrollo evolutivo de los pueblos, tratando de alguna manera obsesionar a los dirigentes de los diferentes países para que no, para retrasar el proceso de cambio. Exacto, exacto, eso es correcto. O sea,
estos espíritus acostumbrados a ejercer control y poder en el mundo espiritual pueden hasta reunirse y organizarse y planificar cómo actuar para que las cosas sigan, ¿verdad? De igual manera como ellos la ven. Y eso ocurre no solamente en el mundo político, en el mundo religioso, también hay grupos que se oponen a los cambios de la sociedad moderna con respecto a cómo es el comportamiento del ser humano. Ruth. Bien fácil porque digamos que estos políticos fueron electos por este pueblo que es emocional. Elegimos no razonando, sino emocionalmente. Entonces, quien está allí se afina mentalmente por las emociones, por las actitudes, por todos los defectos de carácter con esos espíritus que se le hace bien fácil manipularlos. Eso es todo, hay una afinidad. Exacto. Así que no es tan culpable aquellos que están influenciando, si las personas que entran a ese lugar. Exacto, cuando creamos ídolos, hacemos eso, evocamos, si ya desencarnado, espíritus que están en un proceso evolutivo y que nosotros por evocarlos y estar constantemente recordando de lo bueno que hice y cómo era y cómo progresó el país, cómo progresó la comunidad, lo que hacemos es que perturbamos su proceso. Eso es lo importante del aprendizaje espírita, de que cada cual tiene la libertad. Nosotros privamos de libertad a esos espíritus cuando los evocamos a través del recuerdo, ¿verdad?, emocional de ese estado de cosas cuando él estaba encarnado. Robert. Yo quería decir que los agresores y los agredidos, para mí, hay un significado en eso y es que ellos vibran de la misma manera, ¿ves? Están vibrando de manera porque para que yo sea obsesado, aún yo criando mis hijas, siendo una persona, ¿verdad?, que no he estado preso, no he sido una persona violenta en cierta forma, donde puedo subsistir en una sociedad y me comporto normal, entre comillas, pero a mí me obsesan también. Y he aprendido aquí que eso tiene que ver con el nivel tuyo de evolución y el estado tuyo vibracional que te encuentras. A base de eso, los políticos o el planeta completo donde existen espíritus, para mí tiene que haber también lo que llamamos obsesores. Y de eso se basa porque, como dice Roy, es más fácil para ellos, pero no es así. El otro grupo de políticos también tienen obsesores también que batallan también contra ellos. Estamos hablando aquí que es una cosa invisible que no entendemos ni la vemos, pero sí sabemos que se manifiestan. Y para mí todo esto se manifiesta porque todo va a ser al nivel de capacidad de vibración de cada cual. Exacto, colectivamente estamos también vibrando a un nivel donde todavía somos susceptibles a esa influencia. Eso es así. Gracias, Jorge. En buena medida, la víctima facilita psicológica y fluídicamente la intervención de los sensores en su campo mental, bien sea con sus pensamientos o bien sea con sus acciones, que es lo que ustedes han estado diciendo ahora. La obsesión presenta diversas características que son consecuencias del grado de constreñimiento, de control y de la naturaleza de los efectos que produce. Tenemos la obsesión simple, que posiblemente todos hemos pasado por ese proceso, ¿verdad? De cuando, por ejemplo, seguíamos los ovnis o leíamos libros sobre las pirámides, ¿verdad? O éramos fanáticos, ¿verdad?, de un equipo de pelota y lo seguíamos aunque perdiera los 10 juegos que jugaba esa semana. O sea, como que nos ligamos a una idea y la seguimos sin pensar. Pues eso es una obsesión simple. Está la fascinación, donde ya la persona, quizás eso de los platillos voladores y de las sociedades ajenas a este mundo terrestre, pues parte de esa fascinación. ¿Ve? Y la subyugación, donde ya el espíritu pues entra en un control más absoluto del comportamiento del ser que está subyugado. Ruth la semana que viene va a hablar más profundamente sobre esos estados. La imperfección moral es sustrato esencial en el que se desarrollan los procesos obsesivos. O sea, tenemos que educarnos, conocernos
conocer nuestras debilidades para poder entonces evitar que esos procesos obsesivos ocurran en nosotros, y que es importante. Es cierto que hay entidades obsesoras que proceden sin una razón determinada, solo por el placer morboso de molestar o dañar. O sea, hay espíritus que les gustan, son burlones o son chabones, ¿verdad? Parece una palabra más común. Y todo el que puedan intervenir, lo intervienen para hacerlo de alguna manera, molestarlo, dañarlo en algo. Pero en la mayoría determinante de las veces en que se presentan estas patologías de origen espiritual, hay causas concretas y específicas que vinculan a los actores de ese drama enfermizo. O sea que la mayor parte de las veces sí hay una interrelación entre el encarnado y el desencarnado. Las principales causas de decepción espiritual son las siguientes. Venganza. La venganza hacia un individuo en el que tiene motivos de queja en la vida presente o en otra existencia. Puede ser de vidas pasadas o en la presente, pero hay una persona que se siente con coraje con usted e intenta de alguna manera cobrar o aliviar ese coraje cobrándosela con usted. Conductas desordenadas. Pensamientos morbosos o malvados cuyo deseo es hacer el mal como el espíritu sufre, quiere que los otros también sufran. O sea, conducta desordenada, pues hay un sinnúmero de formas en que el encarnado actúa, ¿verdad? O la droga, o bebiendo, o teniendo un sinnúmero de condiciones fuera del hogar, faltando de respeto a los hijos, a la esposa, o viceversa. Ajá, perdón. Si estamos conscientes de esa vulnerabilidad que como espíritus encarnados tenemos por la influencia de los que están en el otro plano, podemos individualmente ayudarnos nosotros mismos en la existencia presente. Por ejemplo, hace tiempo yo aprendí que no podemos ser víctimas de las circunstancias. Tenemos que ser dueños de las circunstancias para, como entidades encarnadas, poder controlar todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que viene, aún con los mismos compañeros en este plano. O sea, si somos dueños de las circunstancias y estamos conscientes de esa realidad, de esa posibilidad de una obsesión espiritual, podemos ayudarnos como espiritistas a nosotros mismos a seguir adelante y a tener una mejor calidad de vida. En muchas ocasiones, los espíritus obsesores enferman a los encarnados. Y entonces ahí viene ay, se curó un milagro. No es ningún milagro, es que el espíritu que estaba ocasionando esa enfermedad se retiró o entendió que no debería estar ahí y dejó al ser humano libre. Y si estamos conscientes de eso, podemos ayudarnos a nosotros mismos a bregar con cualquier obsesión que podamos reconocer, obviamente, en el plano en que estamos. Perfecto, esa es la conclusión de esta clase. La dije antes de que terminamos, pero es así. O sea, si de esta presentación salimos todos conscientes de que si no cuidamos cómo actuamos y cómo pensamos, vamos a ser víctimas inconscientes de la influencia de otros espíritus sobre nosotros, encarnados o desencarnados. O sea, nosotros estamos constantemente envueltos en publicidad conductiva o que trata de conducirnos a nosotros a pensar y actuar de una manera específica.
Así que tenemos que estar atentos a eso y usar nuestro libre albedrío para conducirnos nosotros, no dejar que nos conduzcan. Tenemos que filtrar qué aceptamos y qué no, en virtud del conocimiento de la doctrina espírita que nos da esa herramienta. Porque de no tener esta gran herramienta de la doctrina espírita, estamos sujetos a que haya una persona inteligente que escriba una gran columna y nos aclare el pensamiento. Pero eso no ocurre y no todo el mundo lee. ¿Ve? Así que estamos en ese estado. Robert. Estos espíritus obsesores no tampoco van directamente donde ti y te atacan directo a ti, sino que también utilizan a un familiar o a alguien cercano a ti también para que te ponga la vida de cuadrito y comienza también lo que ellos quieren poner. Exacto. Hay muchas exacto. formas de estos hermanos. El mundo espiritual actúa Y ahí es donde tú como el tienes, mundo físico. y ahí es donde tenemos que darnos cuenta, como también darnos cuenta nosotros, yo no soy así, yo no soy así, yo no pienso de esa manera. Pues también nosotros decir, mi esposa no es así, mi hija no es así, o mi familiar no es así. Hay algo ahí, te dando cuenta, que no es fácil. Exacto, sí. Nelson. Sí, asumiendo por un momento, asumiendo y imaginándonos por un momento que nada de eso, que no existen espíritus obsesores, que no existe un plano espiritual que nos esté perturbando nuestra existencia física ni nuestra existencia espiritual, asumiendo por un momento eso. Sin embargo, hay una realidad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando una vez leí un poco de Nikola Tesla, que decía, y repetimos, que el que decía que los que quieran entender lo que es la vida tienen que partir de la premisa de que todo es energía, todo es vibración y todo es frecuencia. Por tanto, cada pensamiento humano, asumiendo que el plano espiritual no exista, pero cada pensamiento humano desde esa perspectiva materialista es, es energía. Y hay gente que emite energía con sus pensamientos, energías positivas, de amor, de fraternidad, de armonía, etcétera, etcétera. Y hay otros, que quizás son la mayoría, me sospecho que son la mayoría, que las vibraciones que emiten son vibraciones negativas, ¿verdad? El egoísmo es lo que prevalece en nuestra sociedad. Por eso se nos hace sumamente difícil poder concebir todavía una sociedad de justicia y de fraternidad, como decía Martin Luther King, ¿no? Que hemos logrado grandes avances tecnológicos, viajar en los espacios, zambuirnos en los océanos, pero todavía nos falta aprender a vivir como hermanos, que es la parte más importante que se supone que nosotros logremos. Por tanto, desde esa perspectiva, todos esos pensamientos negativos, aberrantes, están presentes en nuestro sistema, en nuestro ambiente. Entonces, nosotros, decía también Tesla, que somos receptores, de la misma forma que somos transmisores de pensamiento y de energía, también somos receptores. Y si nosotros tenemos nuestro canal de recepción, está sintonizado en una frecuencia negativa, ¿qué vamos a recibir por ahí? Todas las frecuencias negativas que están vibrando en nuestro medio ambiente, en nuestro medio ambiente. Si a eso nada más, si a eso entonces le sumamos todo lo que obviamente ahora pasamos a reconocer el plano espiritual y a eso le añadimos todo lo que sucede a nivel espiritual con nuestros hermanos espíritus ignorantes que están todavía inmersos en el egoísmo, en las pasiones, en los resentimientos, en el odio, todas las cosas que nos pueden suceder. Así que nosotros debemos de verdad, como tú decías hace algún rato, estar muy pendientes de nuestro canal, de nuestro receptor, nuestro radioreceptor, que es a través de nuestro periespíritu, lo que llaman, o del alma,
recibimos por ahí toda esa gama de energías negativas que nos pueden inducir a cometer graves errores en nuestra existencia. Por tanto, tenemos consciente siempre de que somos canales, que tenemos un equipo de recepción que depende de la frecuencia en que estemos sintonizados, por ahí es que vamos a estar recibiendo energías. Nosotros tenemos un obsesor muy elocuente y muy presente, que todos conocemos. Cada vez que tocamos alguna tecla en nuestro celular y buscamos un tema, ya ahí alguien capturó que nosotros estamos interesados en ese tema y te inunda las siguientes páginas con información sobre esos temas, ¿verdad? No sé si se han fijado, ¿verdad? Cuando quizás en estas expresiones de TikTok o cualquier otra grabación que alguien publica, los comentarios. Cuando usted lee los comentarios, usted ve una radiografía del pensamiento humano, ¿eh? Y se da cuenta, ¿verdad? Las carencias enormes que hay en cada uno de nosotros. Porque esos comentarios, aunque es por una tontería que de alguna manera observaron a través del celular, pero realmente se retrata esa deficiencia que tenemos todos nosotros. Camilo. Sí, yo creo que volviendo a lo que está en la presentación, debemos entender que cuando hablamos de obsesor, estamos hablando de espíritus desencarnados. El resto que pasa con los espíritus encarnados es es un tema aparte, complejo y bastante amplio. Pero cuando hablamos de obsesión desde el punto de vista espírita, estamos hablando de un espíritu o varios espíritus desencarnados que, a consecuencia de nuestras relaciones, tienen contacto con nosotros. Relaciones buenas o malas, y se han desarrollado a través del tiempo. El mundo espiritual es un mundo social. Nuestras relaciones con esos espíritus no deben categorizar en unas o en otras, sino que son relaciones que hemos establecido a través de los siglos como encarnados y como desencarnados, como espíritus. Así que cuando empezamos a hablar de la parte social, la parte tecnológica, estamos hablando de acciones de los mismos encarnados, Sí. del momento histórico que se vive. ¿Ves? Pero Y entonces, pues, debemos a separar las dos cosas para trabajar con nuestros conocimientos y la herramienta de la mediunidad, una cosa, y trabajar con otras herramientas, la otra. Bueno, hay un pero. Un obsesor puede ser un encarnado, porque hay obsesores encarnados y hay personas que tienen poder mental que logran hacer que la otra persona actúe de X o Y manera, sin levantar la mano. Así que hay obsesores encarnados. Podemos dar una charla de un día entero con eso, pero sí hay obsesores encarnados. sí, el autor realmente lo cataloga como uno de los subtemas de obsesión y incluye entonces diferentes formas o estados de obsesión y está el encarnado con el encarnado, encarnado, desencarnado con desencarnado y desencarnado encarnado. O sea, pero en cierto sentido Camilo tiene razón que la obsesión que aquí estudiamos y la obsesión que aquí trabajamos es de desencarnados hacia encarnados. Sí, eso es así. Bueno, otra de las causas de la obsesión es un sentimiento de cobardía que los induce a tomar ventaja de la debilidad moral de ciertos individuos, que ellos saben son incapaces de resistirse. O sea, veo un individuo bastante ignorante, con pocas técnicas para luchar o reconocer que está siendo intervenido por un espíritu externo, y entonces se adentra en su pensamiento, influye en sus ideas y lo convierten, ¿verdad?, en un servidor de sus propósitos.
También hay otras causas como el apego, evocaciones indiscriminadas, rituales, hechizos, etcétera. O sea, practicando este tipo de acción, se abren ventanas, ¿verdad?, a que espíritus del ambiente extrafísico pues intervengan y obsesen a los participantes. Vamos a verla en sus particularidades, ¿verdad? Venganzas. Ahí tenemos una imagen donde un espíritu en el mundo extrafísico actúa sobre un individuo, ¿verdad?, en el mundo físico. ¿Por qué? Porque en algún momento entiende que éste le hizo daño. ¿Ve? Y al descubrir que está en el mundo físico, utiliza su capacidad de no ser percibido, ¿verdad?, que es el problema de la obsesión, cuando tú no sabes que paulatinamente están interviniendo en tu pensamiento, te van conduciendo en una dirección hasta que llega un punto en que ya tú no puedes zafarte de esa influencia. Así que por venganza. El afán de venganza hunde a cualquier ser humano en un torbellino de vibraciones negativas y dañinas que se muestran claramente con toda su carga destructiva en los procesos obsesivos. O sea, la persona obsesada realmente vive una vida y misericordia, o sea, difícil, de constante estrés, sin quietud, sin tranquilidad. Todo eso porque es víctima de la acción de un espíritu externo. El origen del conflicto puede situarse en la vida actual como en las procedentes, y su motivo central está relacionado con la intención de cobrar un mal perpetrado por la víctima de hoy contra el obsesor de ahora, quien a su vez fue la víctima del ayer. O sea, se siente víctima por la acción que incurrieron sobre él, descubrió al causante en esta vida y actúa, ¿verdad?, para causarle mal, para vengarse. Mostrando sus graves carencias morales o su ignorancia, el espíritu perseguidor intenta encontrar alivio para su sufrimiento, haciendo sufrir a aquel que lo hirió, envolviéndose ambos en una situación de infelicidad y desconsuelo. Ya el espíritu desencarnado estaba lleno de coraje, no podía ser feliz y hace lo mismo con el encarnado. Todo por vengar lo que él entiende que fue un mal que el encarnado le causó. Todos tenemos desafecto. Okay. El afán de venganza hunde a cualquier ser humano. Entonces, leí eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Todos tenemos desafecto de nuestra existencia pasada. O sea, todos hicimos alguna acción que causó algún mal. Muchas veces desconocemos que lo hicimos. Y en el periodo de evolución en que nos encontramos, atraemos entidades menos evolucionadas que se armonizan con el carácter de nuestro pensamiento. Por eso, como dijo Nelson, es importante cuidar de ese pensamiento para que no entremos, ¿verdad?, en una afinidad que nos haga mal, que nos haga daño. Esta perjudica nuestras disposiciones y posibilidades en el aprovechamiento del tiempo y de la vida. ¿Qué son conductas desordenadas? Bueno, pues ahí hay varios ejemplos, ¿verdad? Puede ser violencia en el hogar, el consumo de drogas, la vanidad y el orgullo, ¿verdad? El licor que es aceptado por la sociedad, pero que lleva a la persona a un estado de frustración que lo saca o lo hace actuar diferente a como quisiera. Y eso lo lleva entonces a un estado depresivo bien difícil de salir.
la violencia en el hogar, ¿verdad? De padres maltratantes o puede ser madres también, no tiene que ser padre. Y el orgullo, ¿verdad? Que el egoísmo que logra que él triunfe a causa, ¿verdad? De aplastar a los... muchos están aquí para que éste esté allá arriba. ¿Ve? Y lamentablemente en la vida, principalmente en la política, ¿verdad? Que le vamos a hacer es que si indagamos su capacidad de empatía y su moralidad, no vamos a descubrir al líder que creemos que es. Y entonces lo levantamos y lo llevamos al poder con unas características que no van a retribuir al pueblo en servicio y en protección, sino que va a ser en abuso y utilización del poder para estar en un estado mejor. Así que diferentes conductas desordenadas que causan, ¿verdad? Que la persona sea susceptible a ser obsesado. ¿Perdón? Ese pues, es un simple menino, ¿verdad? Que sueña con ser... Y así nos pasa, que creemos, ¿verdad? Que nos merecemos la corona. Pero no hacemos ninguna acción que nos lleve ahí. ¿Ve? Ese es el punto. Así que no se reconoce a sí mismo. Ese es el problema. Ve siempre una imagen de lo que quiere ser, lo que desea ser. Así que vive un sueño. El orgullo, la vanidad, el egoísmo, la envidia, el despotismo, el maltrato, la manipulación a otras personas, las adicciones, como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, el descontrol sexual, desviaciones, perversiones, uso moderado o envilecido, la pornografía, así como el desequilibrio y el mal uso de las facultades mediúnicas a través del comercio, el lucro con la mediunidad, trabajos de hechicería para perjudicar a terceras personas, fraudes, etcétera. Son comportamientos que atraen entidades inferiores que vibran con las pasiones más bajas e innobles y que desean colocar bajo su dominio a personas moralmente débiles, ¿verdad? Y precisamente encuentran en esas actuaciones las brechas psíquicas por donde penetrar e imantarse a sus víctimas. O sea que ese mundo, cuando usted sale a la calle y se encuentra en esa gama de comportamientos humanos y usted no está prevenido, pues entra en susceptibilidad y está todo un mundo espiritual lleno de espíritus ignorantes que precisamente entienden que todavía están vivos, ¿verdad? Y quieren actuar y conducirse como estaban en la vida física, y usted es el medio, ¿verdad? Y entonces, si usted se dejó arrastrar por ese estado de cosas, este espíritu lo va a inducir a que se quede ahí. Una vez y otra vez hasta que es parte usted de su pensamiento y de su sensación. Ellos sienten a través de usted toda esa vibración que se vive en esos ambientes. Así que, bien importante. Los habitantes del mundo espiritual son ciertamente los mismos seres humanos, aunque ahora se encuentran desencarnados. Siguen con los mismos rasgos de personalidad, con iguales actos y tendencias positivas o negativas. Eso es la clave. Algunos desencarnados que continúan vibrando con las inclinaciones negativas que manifestaron en su anterior etapa encarnada se aproximan a ciertas personas para influirles y dominarles, sobre todo si ellas lo permiten o facilitan con sus conductas inferiores. Se convierten en personalidades intrusas que parasitan en su esfera mental, interceptan sus pensamientos
debilitan su voluntad y se hacen dueños de sus actos, ocasionándoles grandes sufrimientos y dando origen a una vasta gama de perturbaciones mentales. Y el problema es que todo esto es un conflicto enorme dentro del ser que está perturbado, porque, claro, y el efecto que tiene sobre toda su familia, pero el ser no cede su sentir, su pensamiento al interventor, sino que hay una lucha constante. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, una persona que tiene una adicción que quiere salir, que lucha, pero cae, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas, espíritus intrusos que están instruyendo, que están limando esa capacidad que tiene de resistir para que ceda totalmente, hasta que llega un punto en que no puede hacer nada por su proceder y entonces arrastrado a esa vida llena de sufrimiento. Hay obsesores que demuestran tener algo bueno, pero que están dominados por el orgullo del falso saber, tienen sus propias ideas y sus sistemas sobre la ciencia, la economía social, la moral, la religión, la filosofía, y quieren que sus opiniones prevalezcan. Esto les hace más peligroso porque no les cuesta nada crear sofismas para hacer creer. O sea que lo que se mencionó ahorita, ¿verdad? Que hay grupos en el mundo espiritual que se organizan para que su pensamiento y su proceder sean aceptados en la sociedad. Así que también ocurre ese estado de influencia colectivo. No obstante, por lo contrario, hay espíritus de alta evolución que pueden ser nuestros protectores o amigos que nos irradian con sus amorosos pensamientos, nos transmiten mensajes de esperanza, de entusiasmo por la vida y nos estimulan a transitar por el camino recto. O sea que según hay grupos que intentan que sus ideas sean perennes en el mundo físico, hay otros, ¿verdad?, que están amorosamente interviniendo en la sociedad y en nosotros como individuos para que pensemos bien, actuemos bien y vivamos una vida llena de entusiasmo y de deseos de bien. Esas emanaciones psíquicas elevadas nos confortan anímicamente y contribuyen con nuestra salud física y espiritual. Veamos entonces los pensamientos morbosos o malvados. ¿Qué son? El pensamiento es una vibración que tiene profundas repercusiones, pudiendo afectar a personas, animales, plantas, así como producir alteraciones en los cuerpos físicos. Y se ha probado, ¿verdad?, la influencia del pensamiento, inclusive sobre las plantas. El pensamiento es una forma de energía electromagnética que puede llegar a objetivarse, y que dice que puede conducirse en una dirección, como acontece con los fenómenos de ideoplastía, o sea, plasmación de las imágenes mentales en formas concretas. O sea, uno piensa, luego actúa, decía un filósofo, ¿verdad? No me acuerdo su nombre, pero la idea es como el arquitecto le contratan para que produzca un edificio o un lugar específico, ¿verdad? Eso no es ir a buscar la biblioteca de diseños que tiene, ¿verdad? Quizá alguno lo haga. Es que tiene que configurar el ambiente, las circunstancias, el tiempo, las ideas modernas, ¿verdad?, para entonces configurar una estructura que se vea adecuada. Ese es el arquitecto. Si me lo dicen a mí como ingeniero, yo sí voy a hacer una estructura que a lo mejor la naturaleza misma me cae encima por haberla, ¿verdad?, haberla construido sin considerar esos factores que provocan la creatividad del arquitecto.
El arquitecto es un artista. El ingeniero es un constructor físico o un desarrollador físico de estructura. Así que hay una diferencia. ¿Ve? Y entonces es el pensamiento, ¿verdad?, que puede configurar eso y plasmarlo. Cuando lo plasma, entonces se hace físico y se hace realidad y se puede construir o se puede provocar, ¿verdad?, el efecto que se desea. Así que es bien importante reconocer, ¿verdad?, que esa energía puede plasmarse en realidad y ocurre de esa manera. Eso es un ejemplo como un pensamiento se transforma en una realidad física. Cada pensamiento es una onda psíquica que sintoniza con quien se encuentra en la misma frecuencia vibratoria. Ahí donde está el problema. O sea, yo emito pensamientos que pueden ser buenos, menos buenos o pueden ser malos, ¿verdad? Yo quisiera no pensar mal de nadie, pero a veces alguien deja la cáscara de guineo y uno se cae y uno le dice 4 cosas. ¿Ve? Inconscientemente, pero las dice. Así que uno no es ajeno a una, exacto. Podemos controlarlo, pero en un momento dado, ¿verdad?, se rompe por algún lado el contenedor y sale ese aspecto de nosotros que no es el mejor. Así que estamos en proceso, ¿verdad?, de reforma íntima constantemente. De este modo, una idea en la cual se reflejan determinados pensamientos y sentimientos y que ha sido emitida por un ser encarnado o desencarnado, termina fijándose en la mente de otro ser, que igualmente puede estar encarnado o desencarnado, siempre que exista afinidad entre ellos, dado que se atrae o se rechaza de acuerdo con la categoría de los pensamientos que se irradian, se emite y se sintoniza, estableciéndose un circuito de sintonía mental. O sea que ese pensamiento está ahí. Por eso es, si uno va, por ejemplo, a una discoteca, cuando yo joven iba mucho a la discoteca, y me sentía pues natural, no creía que estaba en un mundo ajeno, todo era la misma juventud, se hablaba, se disfrutaba, se tomaba y se salía tarde, ¿verdad? Y después que era el problema, a punto uno de dormirse. Ahora que yo miro eso, me doy cuenta, ¿verdad?, de dónde me expuse y en qué circunstancias y qué pudo haber pasado. Tuve espíritus buenos que me estuvieron cuidando, ¿verdad?, constantemente. No sé por qué, pero me cuidaron. Y estoy hoy aquí. ¿Verdad? Quizás la debía y tenía que estar aquí. ¿Eh? Pero nos pasa a todos. Todos fuimos impulsivos en nuestra vida y actuamos de una manera o de otra. Donde estuvimos y como lo hicimos, pudo haber abierto las puertas para esa intervención. Así que es importante reconocer eso. Nuestra mente actúa como una estación que emite y recibe ideas que provienen de otras mentes. Eso se ve en la política. O sea, vamos a votar. ¿Por quién votamos? Pues producto, ¿verdad?, de que hubieron unas ideas y entramos en sintonía con esas ideas y a consecuencia votamos por esa persona. Eso es lo que es. Pues esa es la realidad física y esa es la realidad en el mundo espiritual, ¿no? Así que nos dejamos conducir o entramos en sintonía con un pensamiento específico y lo seguimos. Si hay afinidad, se establece la sintonía y entre ambos ocurre un proceso de retroalimentación o alimentación recíproca. Desde el momento en que nuestros pensamientos y sentimientos y su traducción en palabras y conductas están dominados por la inferioridad moral, contaminados por el odio, la envidia, el orgullo y las más bajas pasiones, atraemos entidades que se identifican
con nuestras vibraciones y se convierten en huéspedes de nuestra casa mental. Invitados sin invitación, pero los invitamos por descuido, ¿verdad?, de nuestro pensamiento. Se va formando una simbiosis enfermiza, en la cual terminamos colocados bajo el imperio de sus dictados, desarrollándose así un proceso obsesivo. O sea que, si no nos damos cuenta a tiempo, pues entonces se acomodan en nuestra casa mental, nos van filtrando ideas paulatinamente hasta que entramos entonces en ser víctimas de ese proceso de pensamiento diferente al que nosotros queríamos tener. Robert, ¿iba a decir algo? Sí, voy a decir algo. Y eso que está ahí para mí es bien importante, porque eso va a depender no de la clase que tú me estás dando ni de ahí, es de mí. Soy yo el que tengo que bregar con eso. ¿Ves? Exacto. Entonces, no puede ser de hoy a mañana. Yo pensaba que eso era así. Cuando yo vine aquí, yo pensé que aquí existían los milagros, que yo iba a ayudar a todo el mundo. Y no era así, no me podía ayudar ni yo mismo. Porque el problema de esto es que esto requiere tiempo, conocimiento, ¿ves? Y requiere lo más importante, voluntad. No lo mismo estudiarlo y verlo ahí, irme para mi casa como la iglesia y di gracias a Dios y me voy y paso 6 días brincando y pataleando y el domingo regreso otra vez a ser el santo de nuevo. Sino que según nosotros vamos, es como una cebolla. Yo sí dijo una vez muy bonito, todavía me acuerdo. Yo sí dijo, nosotros somos como una cebolla. Nos vamos sacando poco a poco todas esas cáscaras hasta que quedamos brillosos y limpios por dentro. Pero eso no es de la noche a la mañana, eso conlleva tiempo, conocimiento. Exacto, gracias, Robert. No sé cuántos aquí se confesaron y cuántas veces se confesaron, ¿verdad? ¿Cuántas veces, Nelson? Muchas, ¿verdad? Y se supone que con la primera tú te hayas despestido de ese ser que tú no querías ser, pero no pudiste. ¿Por qué? Robert dice, ¿verdad?, que tenemos ideas ya innatas, pero que llevan siglos en muchas encarnaciones, y despojarse de ese pensamiento no es fácil. Cuando usted llega a la doctrina espírita, encuentra herramientas. ¿Por qué? Porque le enseña a mirarse, a descubrirse, a reconocerse y a aceptarse. Porque si usted no acepta que usted es así, usted no va a corregir nada. Y entonces, en ese estado de pensamiento en que vivimos, producto de centenares de vidas, es que estamos ahora y que hemos posiblemente progresado algo. Pero como decíamos ahorita, el contenedor tiene ese trasfondo que en cualquier momento se puede hacer presente. Así que recto pensar, conócete a ti mismo, siempre observa el producto de lo que haces, porque de lo contrario, ignorantemente, inconscientemente, nos ponen ideas y tomamos acción sobre esas ideas. La ley de afinidad se cumple inexorablemente. Por nuestros buenos pensamientos y sentimientos nos ligamos con espíritus amigos y protectores, con ideas malsanas y destructivas, atraemos a espíritus ligeros y obsesores. Se sabe que hay siempre un ser colmado de torturadores problemas espirituales. Y si le falta la voluntad firme para autoeducación, para disciplina de sí mismo, es casi seguro que su dolorosa situación se prolongará más allá de la muerte. O sea que ese estado de miseria en que entra el cesado puede transcurrir más allá de su desencarnación y entrar al mundo espiritual en el mismo estado. No prestemos atención a la sugerencia de los espíritus que nos dictan malos pensamientos, que estimulan la discordia entre nosotros y que nos insinúan las malas pasiones.
Desconfiemos especialmente de aquellos que nos exaltan el orgullo, porque esos nos asaltarán por nuestro lado débil. Y eso se da constantemente. Principalmente cuando usted está en posiciones de poder. Acuden tantas personas a decirle lo bueno que usted es, lo bien que lo está haciendo, lo bien agradecido que está todo el mundo. Entonces tratan de que usted se deje llevar por eso. Usted es el perfecto para ser el jefe. ¿Ve? Y si usted pues tiene un descontrol sobre usted, ¿verdad? Pues se deja llevar y buscan más. Así que se hacen los políticos. ¿Ve? Así es, y le es difícil a un político darse cuenta que el pueblo no entendió lo que quería transmitir. Y entonces vuelven de nuevo, establecen conexiones con terceros de una manera diferente a la que debe ser un servidor y terminan logrando el poder. ¿Eh? Lamentablemente. Nelson. Sí, hay algo que quisiera compartir, de verdad, una preocupación que he tenido hace algún tiempo, y es que nosotros muchas veces hemos mostrado, digo nosotros, no los que estamos aquí, sino nosotros como seres humanos, sí, como seres humanos que estamos aquí encarnados, mostramos muchas veces una tendencia al, al dogmatismo. Es decir, que nos cerramos, anulamos ahí cuando nosotros asumimos actitudes dogmáticas, estamos de alguna manera afectando la facultad principal del espíritu, que es el pensamiento libre, el razonamiento, ¿no? Y cuando nos dogmatizamos, es como ponerle una camisa de fuerza al ente espiritual, para que no razone, no piense más nada. Y eso es bien preocupante, ¿verdad? Porque obviamente al fanatizarnos, nos sectarizamos y empezamos a desarrollar tendencias de rechazo hacia todo aquel que no piense como pensamos, como piensa la secta, como piensa el grupo. Incluso dentro del mismo grupo asumimos, eh, asumimos actitudes impropias de tratar de que el dogma, como yo lo entiendo, es como tiene que imponerse, ¿verdad? Es decir, el dogmatismo no es nada bueno, no es nada positivo, y lo que hacemos es atraer, nos convertimos en un imán de atracción de todas esas otras energías negativas hacia nosotros. Pero hay algo que me preocupa mucho más todavía que el dogmatismo, que es que a diferencia del dogma, también existen lo que llamamos axiomas filosóficos, que es sobre los cuales se fundamenta el espiritismo. El espiritismo o debe ser axiomático, es decir, son verdades que se aceptan por el pensamiento filosófico, por el razonamiento, y que mientras más se discuten, siempre están abiertas a la discusión, al debate, a que se clarifiquen, al cuestionamiento, y mientras más se cuestionan, más se reafirman como verdad. Pero el problema es que una vez descubrimos eso, a veces hay gente, que yo me he encontrado con ellos, que cogen esas grandes verdades y pretenden dogmatizarlas también, convertirlas en dogmas de vida. Y entonces no hay diferencia casi ninguna entre el religioso dogmático y el espiritista que convirtió un principio axiomático en un dogma. Se pretende rechazar de plano a todo el que no entienda ese gran principio, esa gran verdad. Entonces, por un lado, la verdad nos ayuda por un lado, pero por otra parte, la actitud nuestra frente a esa verdad nos convierte en personas que empujamos a los demás, que rechazamos a los demás, que no están de acuerdo con nuestro pensamiento. Y nosotros se nos olvida algo, que es que no hay nadie que esté perfectamente en la verdad, ni hay nadie que pueda estar perfectamente en la mentira. Aún los más mentirosos de vez en cuando dicen verdades. Aún los políticos más rastreros dicen cosas que son ciertas.
Entonces, no, a veces nosotros, por cuestiones dogmáticas y sectarias, rechazamos todo lo que, lo que los contrarios que nosotros hemos convertido en contrarios dicen. Nada de lo que los contrarios dicen es verdad. Todo lo que nuestros afines dicen es verdad. Y todo lo que los contrarios dicen es mentira. Entonces caemos en esa trampa en la cual nosotros no avanzamos espiritualmente. Eso es así. Camilo, ¿tú ibas a decir algo? Ok, bien. Sigamos. Vamos ahora entonces a ver otras causas de obsesiones, ¿verdad? Y estas quizás sean las más importantes de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos la imagen, posiblemente algún familiar que por alguna razón, quizás un accidente o una situación de enfermedad, pues desencarnaron y entonces no desean, ¿verdad? Que los que están en la vida física pues, sigan una vida normal e interfieren en esa felicidad. En este caso, ¿verdad? Es una pareja donde el esposo desencarnó y ella está constantemente pensando que esa persona, ¿por qué se fue? ¿Por qué la abandonó? ¿Por qué la dejó sola? Y no lo deja seguir su vida en el mundo extrafísico. Comúnmente lo que se da, ¿verdad? En los bares donde una persona bebe, pero hay un espíritu que bebe con él. Nadie bebe solo. Exacto. Igual cuando fumas, ¿verdad? O cuando te metes droga, que hay alguien, ¿verdad? Uno, dos, tres, un grupo disfrutando contigo, o sea, alimentándose de esa emoción, de esa energía que tú transmites cuando realizas el acto. Y eso puede estar presente en muchas otras circunstancias, otras causas de obsesiones. En la reunión mediúnica a veces salen a flote situaciones de obsesión de encarnados, digo, de espíritus desencarnados que se mantienen aferrados a las personas con quienes sostuvieron relaciones amorosas, que no se adaptan a la vida en el plan extrafísico y no aceptan que esas personas inicien nuevas relaciones afectivas. Como si usted tuviera que pedirle permiso, ¿verdad? Para enamorarse de nuevo. También en ambientes dominados por el sincretismo religioso y mediúnico, las evocaciones indiscriminadas de espíritus en grupos íntimos donde se funden rituales de procedencia africanista, indigenista o católica, se realizan prácticas de brujería o de hechicería en las cuales pululan entidades inferiores ansiosas de demostrar sus poderes psíquicos y mantener bajo sus dictados caprichosos al mayor número de víctimas. O sea que al realizarse ese tipo de acción de grupo, abre, ¿verdad?, la ventana a que espíritus inferiores entren, influyan y dominen. Así que, y el problema de esto es que se puede entrar en algún tipo de fascinación y entonces fomentar la reunión, fomentar la acción, hacerlo de tal manera de que sean grupos mayores, o sea que el potencial de influencia de los espíritus se acrecenta según el grupo crece. Son conductas supersticiosas de credulidad y fanatismo religioso que llevan a los individuos a depender psicológicamente de amuletos y talismanes o de rezos y milagros en lugar de cultivar los valores de educación, del trabajo de amor, que constituyen el paradigma que ha de guiar al ser humano hacia la conquista de un destino superior, como criatura libre y consciente en permanente proceso de evolución. O sea que no es a través del amuleto, no es a través del hechizo, no es a través del ritual, no es energizando una piedra, ¿verdad? Un cristal y poniéndose en el cuello, que usted evoluciona, sino que tiene que cultivar
los conocimientos, la doctrina, el conocimiento físico, la ciencia, la sociología, la biología, todo tipo de conocimiento, de manera que usted sea un ser mucho más capaz de comprender la vida. Porque hay muchas cosas que desconocemos. Nuestras vidas son simples la mayor parte del tiempo. Y el conocimiento más allá de lo normal no ocurre a menos que usted lo intente. No se lo van a dar en la escuela, no se lo van a dar en la universidad, porque toda esa educación tiene un propósito. Pero educarse usted como ser humano, eso tiene que ser su propio propósito. Camilo. Podemos concluir de lo que acabas de decir que la mayor causa de obsesión que hay es la falta de conocimiento del mundo espiritual y cómo funciona. Así que todo el que no conoce de alguna manera lo que pasa en el mundo espiritual está sujeto a una obsesión. Eso es así, eso es así. Correcto. ¿Y qué pasa? Que la sociedad rechaza que existe un mundo espiritual, que la sociedad rechaza que existe la reencarnación. Nos dan o creen que tenemos una vida y que esa es permanente y constante, y que si actuamos de alguna manera adversa o causamos algún mal, nos podemos arrepentir y nos perchamos en un lugar a esperar un día en que pese en lo que hicimos bueno con lo que hicimos malo y el resultado sea ¿para dónde vamos? Camilo, de nuevo. Es una obsesión inconsciente porque no comprenden lo que está pasando y al mismo tiempo colectiva porque es la gran mayoría de la población que está encarnada la que no sabe cómo funciona el mundo espiritual. Podemos llegar a esa conclusión. Podemos llegar a esa conclusión de que ignorantemente estamos siendo conducidos, ¿verdad?, a ese estado de posibilidad de ser obsesado por la inconsciencia y la falta de reconocimiento que hay un mundo extrafísico donde los seres que habitan fueron los mismos que estaban aquí, con las mismas ideas, y que, como mencionaba ahorita Nelson, puede existir una monoidea en la mayoría de ellos que quieren que las cosas sigan como eran y como ellos entendieron que era lo mejor. Nélida. Ahora, contribuye a esa situación que establece Camilo. La iglesia como institución que rige la sociedad contribuye a esa situación los medios de comunicación masivos que no permitan que las personas piensen por sí mismas. El que está constantemente frente a un televisor está obsesado por el show del mediodía y por lo que viene y por lo que más allá. O sea, son cosas absurdas que el espiritista, si las analiza, nunca más las vuelve a ver, porque en nada contribuyen al crecimiento espiritual y la sociedad está enfocada al crecimiento material. Exacto. Solamente nosotros como individuos, personalmente, cada cual debe enfocarse a su mejoramiento espiritual consciente de la doctrina la cual profesamos aquí y otros en otros lugares que si acaso les pueda ayudar a ser mejores seres humanos. Sí. Tiene muchísima razón en lo que en esa expresión, sí. Cuando tiramos la raya en ¿es el estado evolutivo social en el que vivimos o es una obsesión? ¿Dónde tirar la raya? ¡Ja! ¡Ja! Ese es un umbral muy difícil de definir, pero definitivamente obedecemos
a un estado de cosas, nos piensan, y ahora con la inteligencia artificial, más inconscientemente nos van a pensar, porque tienen la habilidad de descubrir cómo somos y darnos lo que queremos. O sea, esos motores de acumulación de información sobre cada uno de nosotros, que a través de iteraciones definen lo que nosotros vamos a querer mañana y nos lo presentan hoy para que lo adquiramos y lo acomodan de tal manera de que no le podamos decir que no. ¿Qué podemos hacer? Pues tenemos que aprender a controlarnos. Porque si no, ¿verdad? Como mi compañera de trabajo, pues apenas le llega el cheque, ya está mirando el catálogo. Y entonces digo, digo, es una persona con capacidad económica, pero realmente, pues me imagino que su closet está lleno de carteras, de zapatos, de ropa, y aún así la moda le hace ropa nueva, zapatos nuevos, carteras nuevas, y surgen ídolos, deportistas, políticos, lo que sea, que hacen un zapato cualquiera y lo venden en tal cantidad que solamente ciertas personas lo puedan comprar. Pues yo no lo compraría. No porque no sea bonito, sino porque no voy a pagar tanto por eso. Pero los venden y se cultiva ese grado de idolatría sobre personas y es como si, sí, es un grado de obsesión. Tienes razón en eso. A veces se prestan situaciones atípicas que son más influencias espirituales inadecuadas o negativas antes que obsesión. Esto sucede cuando el espíritu se acerca a una persona encarnada, sin la intención de perjudicarla, porque siente afinidad con ella y disfruta a su lado porque encuentra un refugio con su compañía, pero le transfiere sin saberlo y sin proponérselo los trastornos psíquicos que la afectan y que aún tienen su huella y su secuela en el perispíritu, que actúa como una matriz bioenergética donde se reflejan todas las consecuencias de los estados físicos y mentales. Y por eso es que siempre tenemos que irradiar, tenemos que, como dicen por ahí, bendiciones, ¿verdad? Que nuestro pensamiento positivo se irradie sobre toda persona que se acerque a nosotros para ayudarle a mejorar, para ayudarle a sanar. ¿Por qué? Porque al sintonizarse con nosotros y traen consigo sus trastornos psíquicos o enfermedades catastróficas, nos pueden enfermar. Y aunque usted no crea que eso es cierto, pues hay investigadores que han descubierto que eso es así. El autor cita al psiquiatra norteamericano Carl Wickland, que fue más o menos para el tiempo en que salió publicado el libro del espíritu, quien relató sus experiencias clínicas aplicadas a la desobsesión en un libro que llamó 30 años entre los muertos, que algunos de aquí tienen que haberlo leído, ¿verdad? Donde comprobó hechos de esa categoría en numerosos pacientes que atendió con la asistencia de su esposa, que era medium. También cita al doctor Ignacio Ferreira, que es de Brasil, pionero de la psiquiatría de orientación espírita. Era psiquiatra, pero era espiritista. Y director por 50 años del Sanatorio de Espíritas de Uberaba, donde atendió numerosas situaciones relacionadas con las consecuencias dañinas que ocasionan, aún sin proponérselo, espíritus enfermos que se vinculan o se aferran al campo mental de personas con quienes se sienten amparadas a su gusto. Y esto quizá va para los cuidadores que están constantemente al lado de la persona enferma, ¿verdad? Que se sienten unidos por un lazo más allá del de cuidar y que
pueden terminar conectados una vez haya la desencarnación. Así que hay que cuidarse de eso. En este libro, 30 años de los muertos, lo leí en algún momento hace tiempo, se narraban muchas de estas situaciones donde el psiquiatra descubrió a través de del proceso mediúnico, ¿verdad? A través de su esposa, pudo conversar con esos espíritus y descubrir cómo ese apego, ¿verdad?, a la persona que está tratando causó que esa persona también desarrollara una enfermedad similar a la de ese espíritu. Así que es bien importante reconocer eso. Si son graves las consecuencias patológicas que pueden afectar a cualquier persona envuelta en los traumas de procesos obsesivos, pensemos en lo que puede ocurrir con los mediums. Habida cuenta que su hipersensibilidad les coloca en una relación más directa y frecuente con los espíritus. O sea que aquí se practica, ¿verdad?, la rotación del medium para no exponerlo siempre, ¿verdad?, a una circunstancia que puede ser adversa, inconscientemente con la mejor intención de servir, pero puede ser adversa. Es por eso que la doctrina espiritual se preocupa con tanta insistencia en la educación y moralización de los medios, por cuanto ellos pueden ser presa fácil de entidades obsesoras si sus pensamientos y su comportamiento se deslizan por la pendiente de la frivolidad, del fraude o del mercantilismo con sus facultades. O sea que cuando aquí llega una persona con facultades mediúnicas y esa persona no acepta, ¿verdad?, brindar esos servicios dentro de un ámbito controlado y sano, se expone, ¿verdad?, a que reconociendo que tiene las facultades sea entonces por afinidad interceptada por seres externos, extrafísicos, que pudiera entonces causarle más mal del que posiblemente tiene al no aceptar las facultades que tiene. Así que es un círculo vicioso que hay que atender. Pasemos entonces a las variedades de la acción obsesiva, ¿verdad? La variedad de la acción obsesiva viene de desencarnado a encarnado, entre desencarnados, de encarnado a desencarnado, dos encarnados, ¿verdad?, donde hay una persona dominante sobre los demás, puede ser un líder político, puede ser un líder religioso, puede ser inclusive, ¿verdad?, el director de una empresa, o sea, sí. Una familia disfuncional por causa de el vicio y en este caso, pues, mira qué peligroso es. Este elemento, ¿verdad?, el celular, ha causado muchas muertes ya. Personas, ¿verdad?, que levantan su ego por la vanidad y el orgullo, se han expuesto a situaciones donde han muerto a causa de estar en el lugar más extremo para tomarse un selfie, ¿ves? Sí, sí. O sea que son estados que entran, ¿verdad?, en una situación por lo menos de fascinación, sino obsesiva. Cuando la acción obsesiva es dirigida de un espíritu desencarnado hacia un espíritu encarnado, hacia un ser encarnado. Es la forma de obsesión más frecuente por cuando la misma condición desencarna del agente obsesor, difícil, por la misma condición de ser carnada del agente obsesor, o sea que está en el mundo extrafísico libre, que le hace invisible y le permite aproximarse a su víctima sin ser identificado. Le facilita la proyección de sus pensamientos mórbidos, de sus imágenes, órdenes y sugerencias mentales. O sea que está por la libre, actuando
sobre el encarnado. Pueden ocurrir por diferentes motivos, entre los cuales prevalece la sed de venganza en que vive el obsesor propia de su nivel de atraso, de su ignorancia. También por la predisposición del encarnado a elaborar y emitir pensamientos enfermizos o decadentes, los cuales por atracción y afinidad encuentran resonancia en aquellos habitantes del plano espiritual que están vibrando de manera semejante. O sea que se desarrolla una condición donde se le abre camino a la intervención de ese obsesor. Perdón. Sí, sí, exacto, que el mero hecho de estar inconsciente de tus actuaciones te permite esa afinidad. Sal de que no se conozcan, que solamente compartan los intereses. Exacto, sí. De ahí vienen los grupos, porque no puede ser solamente uno, puede haber muchos pensando de igual manera, activados por grupos en el mundo extrafísico que también planean eso. Así que es bien importante. Ejercida por un espíritu desencarnado contra otro desencarnado. Eso es en el mundo espiritual. Los mismos impulsos que llevan a un espíritu a intentar dominar o perjudicar a una persona son los que desencadenan la obsesión entre los espíritus que se encuentran en el mundo extrafísico, donde se desarrollan conflictos, igual que en el mundo físico, siguiendo un drama que transcurre en varios actos. Y aquí, ¿verdad? Hemos tenido casos de intervenciones donde se trata de ayudar a un espíritu, pero es manejado por un grupo y obedece a ese grupo y le resulta bien difícil salir de esa interacción con ese grupo que domina sus acciones. La ansia de vengarse, de adoptar cuenta de que amar promesas no cumplidas, impulsa la acción obsesiva de un espíritu contra otro. Y muchas veces se trata de la continuación de un vínculo patológico que se había iniciado en etapas anteriores, cuando uno de ellos o ambos se encontraban encarnados. O sea que el conflicto se lo llevaron para el mundo extrafísico. De un ser encarnado hacia un desencarnado. Son fijaciones mentales que ocurren cuando las personas se aferran a sus recuerdos, a imágenes con los seres queridos desencarnados y que los llevan a frustrarse, traumatizarse, negándose a aceptar la realidad y hundiéndose en cuadros depresivos. O sea, pierden ese impulso de seguir adelante y están aferrados a ese pensamiento de ese ser que desencarnó. Esos cuadros depresivos, amargura y llantos inconsolables y emiten vibraciones mentales que hacen sufrir al desencarnado y lo mantienen imantado, que es lo peor, ¿verdad? Dentro de una situación de turbación y desequilibrio emocional. O sea, si usted, exacto, evoca ese espíritu constantemente porque se siente desesperado porque partió y usted no comprende por qué eso ocurrió y no lo acepta, le causa mal a ese espíritu desencarnado. Muchas veces son los hijos que pretenden que la madre o el padre que desencarnó ahora los proteja desde el cielo y los cuide. O el marido o la esposa que desencarnó y se pretende que se mantengan allí, no los dejan ir. Y ellos muchas veces vienen y se expresan y piden por favor que los dejen ir ya, que corten esa vibración que tienen de dependencia. Exacto. Muy bien, gracias Ruth. Sí. Reconocer que eso es correcto, que eso existe y entonces cuidarse constantemente, atendiendo al pensamiento, en qué pensamos y cómo actuamos. A reclamar al espíritu por haber desencarnado reflejan los errores de una falsa concepción religiosa materialista de la muerte y se toman en una fuerte obsesión que lastima a la persona fallecida
que requiere vibraciones armoniosas para proseguir su evolución en el planeta físico en el que está. Todavía se celebran las novenas. ¿Verdad? Era la intención, ¿verdad?, de despedir ese espíritu. Pero muchas personas se van más allá de la novena y se quedan fijadas, ¿verdad? Porque si no le enseñaste a sobrevivir, quizás ese es el mejor, ¿verdad? Por sí mismo, a ser independiente, a tomar decisiones, y estuviste ahí siempre como el que toma las decisiones, el que activa las acciones que se van a tomar cada día. Cuando te vas, pues dejas un vacío. Y ese vacío, si ese espíritu no sabe entenderlo y comprenderlo, pues entonces vacía su emoción hacia el desencarnado, causándole un gran mal. Parece que aquí Yo sí. Por favor, quítale el mute a tu celular. Sigo. Ok. Otra variedad de relación obsesiva es de encarnado hacia otro encarnado en el mundo físico. Se presenta con cierta frecuencia en la vida familiar y social de las personas como consecuencia directa del egoísmo que les domina y que les hace actuar de modo que los demás giren en torno de ellas y de sus conveniencias. Cuando un padre despotiza o tiraniza a sus hijos, les explota económicamente o interfiere en su desarrollo evolutivo, al final su iniciativa es imponerle decisiones que están relacionadas con sus estudios o vocaciones. Esto yo lo veo en ciertas novelitas coreanas, donde la familia tiene un negocio y los hijos tienen que cumplir con las expectativas de los padres y los hacen casar con familias que ayuden a la economía de esa empresa y de manera de que siempre crezca el valor económico de la empresa. La obsesión es la empresa. El valor principal es proteger la empresa, hacer, y entonces tiene el retrato del tatarabuelo y del hijo presente. O sea, todo en cadena, porque ese fundador es la persona que utilizan de valor, de amuleto, para integrar toda la familia en ese propósito. No lo he visto como una obsesión, pero pudiera verse como tal. A la inversa se presenta con las actitudes desconsideradas de aquellos hijos que abusan del amor de sus padres y los someten a los vaivenes de sus caprichos. El hijo es el que está obsesado. El efecto sobre la familia, pues como ustedes expresaron anteriormente, grave. Quizás como dice Camilo, ese no sea una real obsesión y más bien hijo obsesado causa mal en la familia. Y de un encarnado hacia otro encarnado continuamos en las relaciones que se alejan de los valores centrales que debe unir a la pareja con el amor, el respeto o solidaridad y son arrastrados por los celos incontrolables o el amor posesivo y dominante que puede alcanzar niveles patológicos muy profundos y provocar suicidios o asesinatos. Y aquí en Puerto Rico tenemos, ¿verdad?, un grave problema de obsesión ignorante.
Ajá. Tenemos un gran problema de salud mental en general como población, ¿verdad? Que es lo que estás describiendo ahí, y que la intervención del grupo espírita en esos casos se da después de los actos, no antes, porque estaríamos interfiriendo con el libre albedrío de esas personas que están en esa convivencia y la experiencia que esos dos necesitan para poder progresar. Es Sí, importante reconocer eso, que el grupo de desasociación no va a intervenir simplemente después. ¿Qué pasa cuando uno de ellos desencarna o los dos desencarnan? Intervenir antes no es trabajo del grupo espírita, sino trabajo de grupos médicos y psiquiátricos para ese tipo de problema social sí, y de convivencia. sí. Tenemos que reconocer que la educación es la clave para llevar la sociedad, elevar su estado de entendimiento y comprensión y adquirir valores mucho más inclusivos, ¿verdad? En términos de la palabra que más se usa actualmente. Inclusividad. ¿Qué quiere decir inclusividad? Quiere decir que reconocemos que todos somos diferentes. Y a reconocer que todos somos diferentes, la única manera de considerarlos todos es incluyéndolo a todos. Nosotros en nuestra sociedad hemos permitido que ideas culturales establezcan cómo debe ser la sociedad. Y no es bien difícil inculcar en la educación primaria ideas de aceptación, ideas de comprensión, ideas del que está discapacitado tiene una capacidad mental que puede ser superior al que está sin discapacidades. Que el que se comporta de una manera diferente no lo podemos obligar a ser como los demás, como el modelo que socialmente hemos aceptado como normal. Y ahí donde está el problema, creamos esa patología, terminamos entonces en estos estados de obsesión donde la violencia es descontrolada y se cree tener el derecho a hacer desencarnar a la persona que está a nuestro lado. Así que me parece que la fuerza, dice Camilo correcto, no podemos actuar sobre el libre albedrío, pero podemos crear un libre albedrío más saludable, educando, pero tenemos que romper con esa barrera de que el niño tiene que ser educado en su hogar y no puede inculcársele ideas diferentes dentro de un ambiente escolar. No sé por qué eso surgió en la sociedad, porque antes la escuela era la ventana del progreso, era de las nuevas ideas. Ahí nos sacaron a nosotros de los estados ignorantes del tiempo agrícola y nos llevaron al estado de una sociedad más avanzada. Sin embargo, ahora estamos perdidos. Y eso es bien importante. Así que para evitar que esto ocurra, ¿verdad? Que un encarnado crea que tiene potestad sobre la vida y acción de otro encarnado, tenemos que educarlo, pero educarlo a nivel de niño. No puede ser educarlo a nivel de adulto porque ya no hay un espacio. Esa persona ya está en un estado anímico que no se reconoce y tampoco reconoce a nadie que tenga capacidad sobre él. Así que es un reto que tenemos como sociedad. El componente sexual, cuando no sigue el sentimiento amoroso y el respeto a la dignidad de cada uno y se deforma hasta convertirse en un instrumento que desencadena toda suerte de pasiones degradantes. En los diversos escenarios de la vida pueden producirse auténticas obsesiones que encadenan a los encarnados si predomina el orgullo, la envidia, la maldad, la calumnia o las ansias de dinero y de poder en sus relaciones.
Con eso terminamos entonces la presentación. Ah, bueno, me quedaba esta. Pasó como Ada la semana pasada. Falta la autosesión, ¿verdad? Un ser humano puede ser víctima de su propio desajuste psicológico y espirituales. La autosesión se corresponde entonces con ese cuadro complejo de trastornos mentales cuyo signo patológico central viene dado por un agudo monoideísmo que le mantiene fija una sola idea, palabra o tema y que le impulsa a ejecutar conductas extrañas o incoherentes. Quizás ahora a través de Facebook podamos reconocer muchas de estas monoideas, ¿verdad? Expositores de asuntos que utilizan, uno no sabe si es una referencia real o ficticia, comprobada o meramente porque alguien lo dijo, y te la presentan como hechos, ¿verdad? Y te van y te presentan imágenes, y si tú te haces seguidor de esa persona, pues puedes terminar también acumulando información sin ser retada. O sea, la concordancia es la expresión más poderosa que tiene la doctrina espiritual. Una idea que surge de un medium no es correcta a menos que se haya buscado a través de otro medio si hay concordancia con la idea. Si hay concordancia comprobada a través de varios medios, entonces la idea es correcta. Si no, se rechaza. Y eso es importante en, en esta situación para evitar la autoobsesión. Esta compleja y agobiante situación puede sobrevivir como consecuencia de alteraciones orgánicas o sociales originadas en la vida actual, ¿no? O podría deberse a causas más antiguas que se remontan a una o varias vidas anteriores cuando se iniciaron conflictos, traumas, angustias que la desencarnación y la vida en el mundo físico no resolvió, ¿verdad? Y lo quieren resolver ahora en esta encarnación. Así que cuidémonos, siempre vigilemos nuestros pensamientos para filtrar qué idea tiene base y qué idea puede estar llevándonos en otra dirección. Así que después, con ese bello paisaje, nadie sabe dónde es, ¿verdad? Bueno, hay muchos faros. Ah, ok. Muchas gracias y que disfruten una tarde refrescante, por eso le puse el mar ahí. Así que, gracias. Preguntas, comentarios. ¿Perdón? Ah, que caiga, no. Ok, pues Robert, tú despides. Gracias. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente. ¿No? ¿A dónde? No. Pero quiero decir algo. Quiero decir algo. Esto, a ver cómo lo digo. Nosotros aquí estudiamos, ¿verdad? Y nos educamos en obsesión. Y estoy seguro que todos nosotros, los que estamos aquí, es por parte de que sentimos, ¿verdad? O entendemos que estamos envueltos en estas situaciones de obsesiones, cosas así. Y para nuestra vida social o para vivir mejor, pues es mejor que educarnos de esta manera. Como también digo esto, digo también otra cosa, es que yo entiendo que nosotros, aún con este conocimiento, y los religiosos y no religiosos, los presos, cualquier ser humano, cualquier espíritu que esté viviendo actualmente, y los desencarnados, tenemos un estado ay, se me fue. Tenemos un estado de vibraciones y de pensamientos que son los que nos impulsan y atraemos espíritus buenos y malos o obsesores. Con esto quiero decir que yo estaba viendo y me dio curiosidad, que estaba viendo un día, iba viajando, estaba viendo la música que yo había dicho anteriormente,
de la radio y era con relación a que estaban dando canciones, van a ser 12 horas de canciones de salsa, de agradecimiento y dar gracias. Uno de los promotores dijo, quiero decir algo a la radio oyente para que, ¿verdad? Porque me suena bonito esto. Y él dice que se hizo una encuesta donde se dio a reducir que 123 personas en 2 segundos agradecen en el planeta. Y cuando él dijo eso, yo he pensado que eso hace un equilibrio entre pensamientos negativos y pensamientos positivos. Los negativos están constantemente siempre con nosotros y nos hemos desarrollado, nos ha servido también, ¿verdad?, de lucha y de aprendizaje y de protegernos. Pero también el estado de agradecer también es parte emocional y vibracional de nosotros y eso emita vibraciones y emita, ¿verdad?, los pensamientos. Entiendo yo que 123 personas en 2 segundos, imaginemos una hora, una semana, un año, constante, la gente dando gracias y agradeciendo lo que sea, religioso o no religioso, preso o quien sea, es algo que sí abona en el planeta. Y creo yo que es eso del negativo, el positivo, es lo mismo con la batería. Los dos se necesitan para hacer balance. Yo entiendo entonces que esos agradecimientos que nosotros hacemos, que salen de nuestra voluntad, de nuestro estado, ¿verdad? Sin presión ninguna y sin ninguna religión, nadie que nos lo diga, sino que sale de tu voluntad, eso tiene un efecto, como también tiene un efecto los pensamientos negativos. Así que no estamos tan mal, sino que a veces yo pienso mal o actúo mal, pero muchas veces o mayor parte del tiempo lo trato de hacer bien. No estamos tan mal entonces. Así que en cuestión de pensamiento, negativos o positivos, siempre van a estar, pero siempre también van a dar un nivel donde podamos sobrevivir. Y obviamente, si reconocemos que nuestros pensamientos negativos no son saludables, no son buenos, tanto para nosotros como para nuestros hijos o nuestra familia o todo el que esté en torno alrededor de nosotros, pues trabajemos con eso. Y yo lo digo porque estoy yo bregando con eso, mis pensamientos, y tratando de utilizar los buenos y los malos, desecharlos. Así que diciendo eso, pues voy a cerrar dando gracias primeramente a ustedes por su presencia, como también a aquellos hermanos espirituales que son muchos los que vienen a coger clases y a educarse como nosotros y los que se encuentran también en internet. Así que agradeciendo esto, esperando, ¿verdad?, que en el día de hoy a todos los sitios que vayamos impactemos a las personas con este conocimiento, ¿verdad?, y con nuestro estado de brillantez o de luz que llevamos. Así que agradecidos a todos y cerramos agradeciendo. Así, y también quiero dejar saber, gracias por la clase, y también quiero dejar saber que aquí hay fruta, no son para vender, y hay café y voy a comer.